Hola, el tema que vamos a tratar en este video es Jesús histórico. En este video vamos a descubrir cómo Jesús de Nazaret fue un hombre de su tiempo, que vivió profundamente las situaciones sociales de su época y cómo el testimonio de su vida nos ayuda para conocerlo, amarlo y servirlo. Bienvenidos. Para entender mejor la vida y el mensaje de Jesús, es necesario conocer el contexto histórico que le tocó vivir. En aquel entonces, Jerusalén pertenecía al Imperio Romano, cuyo rey era el rey Herodes Antipas, hijo del rey Herodes I el Grande. Durante el reinado de Herodes el Grande, se hicieron obras y construcciones muy importantes, como el palacio que lleva su nombre, el teatro, el hipódromo. Amplió y embelleció el templo, no solo para amistarse con los judíos, sino que funcionaba como un gran centro de comercio. Construyó la fortaleza Antonia. Esta se ubicaba al lado del templo y tenía acceso a este. Era un fuerte militar donde tenían el control de los judíos. Allí vivió Poncio Pilato. También empezó a controlar el Sanedrín. Elegía a los sumos sacerdotes a conveniencia, que los sacerdotes por disposición de Dios debían pertenecer a la tribu de Leví. Herodes el Grande, que mató a los inocentes, fue perversamente malo, tanto que el historiador Fabio Josefo del siglo I cuenta que Herodes sufría un cáncer intestinal, y cuando se dio cuenta que se iba a morir, y que además que el día de su muerte el pueblo de Tibería, que era donde vivía, se iba a alegrar, para evitar esto, mandó a encerrar 100 padres de familia, con el fin de que el día de su muerte fueran degollados y la ciudad llorara por algo. Nos cuenta también Flavio Josefo que Alejandro Janeo, anterior a Caifás, que para lograr el título de sumo sacerdote, quien declaró a todos sus contrincantes traidores de la patria y los hizo crucificar. Estos eran levitas, y que además Alejandro Janeo festejó con sus concubinas al pie de sus cruces. Esa era la clase de gente que estaba gobernando Judea y a la que se refiere Jesús como raza de víboras. El Hijo de Dios se hizo un hombre particular, hebreo, galileo, en un momento concreto de la historia del mundo. Jesús fue, como todos nosotros, un hombre marcado por la geografía, la historia y la cultura de su país. Vivió sus leyes económicas, estuvo sometido a sus condiciones sociales, entró en el juego de los conflictos políticos y religiosos y compartió las esperanzas de su pueblo. Situación económica. Habitaban en pequeños pueblos. En Galilea y Judea se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. En Palestina se dedicaban al comercio. Palestina, que por su ubicación geográfica era paso obligado para esta actividad a nivel nacional e internacional. Los saduceos, un grupo pequeño conformado por sacerdotes y herodianos, que eran cortesanos de Herodes, quienes eran los dueños de los latifundios y controlaban el templo, el comercio y los bienes públicos. La gran masa del pueblo era pobre y marginada. La situación del templo era insostenible. El pueblo judío debía sostener de 15 a 18,000 personas entre sacerdotes y levitas con sus familias, un total de 50 a 60,000 personas. Debían ser alimentadas por el resto del pueblo, que traían su diezmo al templo. Joaquín Jeremías, autor que ha estudiado este contexto, dice que esto no alcanzaba y les tocaba pagar hasta 2 veces el diezmo. Preferían dejar de comer para alimentar sus sacerdotes. Esto hacía que el pueblo viviera en un estado de pobreza insoportable, por lo mismo era caótica. Situación social. A la clase alta pertenecían los soberanos de la corte, los comerciantes y colaboradores de impuestos y la aristocracia sacerdotal. Llevaban un estilo de vida suntuoso, celebraban festividades romanas y habitaban la zona residencial de Jerusalén. La clase media estaba formado por pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, los artesanos que trabajaban independientemente y los sacerdotes del común. Carecían de los privilegios de la clase alta, pero no vivían en la pobreza. Clase baja. Estaba conformado por la inmensa población judía, los obreros y jornaleros de la ciudad, los pequeños comerciantes y los artesanos de la aldea, curtidores, alfareros, pescadores, carpinteros, pastores, que tenían una economía de subsistencia.
Jesús pertenecía a esta clase social. Había también mendigos que debido a la falta de trabajo o enfermedades acudían a Jerusalén a pedir limosna, y los esclavos que habían perdido su libertad por nacimiento o por endeudamiento progresivo. Grupos religiosos. Fariseos. Grupo político religioso que en la época de nuestro Señor Jesús tenían poder y prestigio, pero tenían una multitud en contra de ellos por apropiarse de la cátedra de la ley. Escribas. Eran intérpretes profesionales de la ley en las sinagogas judías. Su función fue la enseñanza y la predicación, la educación de los niños. La más famosa escuela fue la de Gamaliel. A esta escuela perteneció Saulo de Tarso. También poseían autoridad judicial para dictar sentencia en tribunales de justicia. Sumos sacerdotes. Estaban a cargo de los oficios religiosos. Aarón y sus hijos fueron escogidos por Dios para ser sacerdotes, siendo Aarón el primer sumo sacerdote. A los sumos sacerdotes se les confiaba el dominio de la nación. Los samaritanos son un grupo étnico y religioso que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel. Eran despreciados por los judíos por sus diferencias religiosas. Adoraban a Dios en el monte Garizim. Aceptan a Moisés como único profeta. No reconocen la tradición oral ni los escritos del libro de los profetas. Otros grupos religiosos, los herodianos y los saduceos. Situación política. Judea era una colonia romana que llevaba más de 50 años bajo este imperio, siendo el procurador romano el poder central en todo el país. En la época de la vida pública de Jesús, el gobernador fue Poncio Pilato, año 26 al 37, quien además tenía el poder de nombrar al sumo sacerdote, como Galilea y Perea estaban en manos del rey Herodes, el cual aplicaba minuciosamente la consigna de Roma. La autoridad y presencia de los romanos significaba presión para los judíos, tanto por el hecho de ser gentiles, paganos, como por los impuestos que tenían que pagar al imperio. Como el pueblo judío, a pesar de la ocupación romana, tenía un estatuto propio y gozaba de cierta autonomía. El Sanedrín, máxima autoridad política y religiosa de Israel en tiempos de Jesús, era dirigido por el sumo sacerdote y estaba formado por otros 70 miembros tomados entre los ancianos, la nobleza laica, la aristocracia sacerdotal y algunos escribas y fariseos. Políticamente, el Sanedrín votaba las leyes, disponía de policía propia y regulaba las relaciones con los ocupantes. Para condenar a muerte a alguien debían obtener la ratificación de las autoridades romanas. Situación religiosa. Toda la existencia judía en sus aspectos económicos, sociales y políticos estaban marcada por la religión. El templo. En el templo de Jerusalén se acumulaba el poder económico, político y religioso de Palestina. Como lugar de poder económico, era el centro más importante de comercio y de intercambio monetario. Como poder político, era la sede del sumo sacerdote y del Sanedrín. Como poder religioso, hacia él subían todos los judíos al menos una vez al año. Inmigración judía a la tierra de Israel. Y era el único sitio en que, según la ley de Moisés, se podía ofrecer los sacrificios. Para ellos era el único sitio donde estaba la presencia de Dios. La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían para la oración, la lectura y la meditación de las Escrituras. Los actos de culto eran los sacrificios, parte esencial del culto externo. El sábado, día de descanso y de culto a Dios, su legislación se fue haciendo cada vez más minuciosa y llegó a imponer numerosas prohibiciones como el preparar los alimentos, el encender fuego, el caminar más de 1250 metros, etc. De 10 mandamientos, los escribas sacaron 600 normas. Jesús criticó duramente el formalismo de los doctores de la ley y le devolvió el sábado su sentido auténtico al decir que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. La adoración diaria. En la mañana antes de comenzar el trabajo y en la tarde los hombres adultos tenían que rezar vueltos hacia el templo. Las fiestas. Israel tenía 3 fiestas importantes: Pascua, Pentecostés y tiendas, o tabernáculos. Eran momentos en que el pueblo se reunía para manifestar su unidad y para celebrar las grandes intervenciones del Señor, el librador de su pueblo.
La Pascua recordaba la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. 50 días más tarde se tenía la fiesta de Pentecostés, es la que se celebraba la entrega de las tablas de la ley de Moisés y se ofrecían los primeros frutos de la cosecha. La fiesta de las tiendas era la festividad del fin de la cosecha. Acampaban y vivían en tiendas durante 7 días. En estas festividades los judíos subían en peregrinación al templo de Jerusalén. Entender las fiestas judías en el Antiguo Testamento es imprescindible para entender el Nuevo Testamento y nuestras fiestas cristianas. Jesús, como buen judío, participó de estas fiestas. La Pascua que más recordamos es la que nos narra el Evangelio de San Juan, que es la de la Última Cena. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Comienza así. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La Pascua de los judíos celebraban el paso de la esclavitud a la libertad. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los cristianos celebramos el paso de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y vida eterna. El Pentecostés judío celebraban cuando Dios con su dedo escribió la ley en la piedra. En nuestro Pentecostés celebramos que ya Dios no escribe en la piedra, sino que con su dedo escribe en nuestro corazón, con el Espíritu Santo que nos ha dado. Es por eso que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esperamos 50 días para celebrar nuestro Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Hechos 1, del 1 al 4. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido, como de viento que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se le aparecieron unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía expresarse. La fiesta de las tiendas. Los judíos celebraban esta fiesta, recordando así la época de la marcha de los judíos en el desierto, que vivieron por 40 años en tiendas. Conmemoramos estos 40 días con la Cuaresma, que nos invita a vivir un camino de conversión hacia Jesucristo que nos reconcilia con Dios. Esa realidad de los judíos, dura de pobreza, enfermedad, abusos de poder, era el contexto histórico que marcó el gran anhelo de la venida del Mesías, la misión de liberar al pueblo y establecer el reino de Dios. Interpretar el Nuevo Testamento teniendo en cuenta el contexto histórico en que vivió Jesucristo permite entender mejor su mensaje, su vida, su muerte, su resurrección y su iglesia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.